Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se ocupa semana tras semana de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es nuestro temario. Vamos a empezar hablando sobre las movidas del gobierno electo, el acontecer político, menudo sobre todo enfocados en los nombramientos que van de lo que será el gabinete de Petro en cuanto se posesione el 7 de agosto de este año. Ya casito. Después vamos a hablar sobre una investigación muy interesante que surgió del trabajo de Valeria Santos y Sebastián Nora en Blue Radio, el saqueo de la paz, que consiste en un entramado de corrupción que le ha costado a los presupuestos de la implementación del proceso de paz 500.000 millones de pesos, $500 million. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando también de algunas noticias internacionales como la renuncia de Boris Johnson y el asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro japonés. Para terminar, vamos a hablar con la Flip acerca del caso de Claudia Julieta Duque, porque el Consejo de Estado falló en contra de la Nación y el Estado colombianos por el caso de persecución, estigmatización y tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque, que lleva mucho tiempo siendo, víctima de este tipo de acciones represivas por parte del Estado. Demasiado tiempo. Bueno, un año es demasiado tiempo, pero vamos a ver. Empecemos. Empezamos con el tema del gabinete elegido por Gustavo Petro, no solamente el que ya ha sido definido, sino también el que está por definirse y sobre el cual existen algunas especulaciones que van poco a poco cerrándose en lo que corresponde al proceso de elección del gabinete del gobierno electo. Petro está en este ejercicio en el cual han tenido que estar todos los presidentes electos y mientras tanto, pues el país sigue. Para hablar de este tema está con nosotros la periodista y analista María Alejandra Villamizar. María Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Capital Político. Aquí listos ya para conversar de todo esto que nos está pasando. Pues yo quisiera enfocarme primero en el gabinete que está montando Gustavo Petro como presidente electo. ¿Qué mensajes ve usted ahí? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? Pues Santiago, todo me llama la atención, porque si vamos nombre por nombre, detrás de cada uno hay una decisión que Gustavo Petro está calculando muy bien. El Ministerio de Hacienda era quizá una de las grandes tareas que tenía Gustavo Petro para darle tranquilidad a los mercados, para asumir que su propuesta, calificada por muchos y en términos, digamos, bastante comunes de izquierda, iba a generarle a Colombia, un país que tiene tanta formalidad en el manejo de las finanzas públicas y de opiniones economistas muy tradicionales, pues tenían una gran preocupación sobre cuál era el modelo, cuál es el modelo que Gustavo Petro quiere traer al país. Pues el nombramiento de José Antonio Campo, que le fue muy difícil además, lo peleó mucho, le insistió mucho. José Antonio Campo, sabemos, estuvo en la campaña de Sergio Fajardo hasta el final. Pues ha resultado tranquilizante, pero sobre todo por un tema fundamental y es el asunto de la confianza. Creo que Gustavo Petro ha sido consciente de una preocupación generalizada sobre qué es lo que va a hacer Petro con el país. Y en términos de finanzas, entonces José Antonio Campo pues le permite a él cierta flexibilidad en lo que él quiere para el país, pero también con cierta rigurosidad en las finanzas públicas. Cecilia López viene del mundo del debate económico de planeación nacional, mucho énfasis en la agricultura, una mujer aguerrida, una mujer sin pelos en la lengua, con un origen, digamos, político diverso, sí, liberal, sí, cercana al expresidente Samper, si se quiere, también al expresidente Gaviria un poco, menos, por supuesto, porque tuvieron un gran distanciamiento en los últimos años, pero como liberal también, Cecilia López es una mujer que no va a tener discusiones guardadas, tiene una agenda muy interesante
que está ligada al cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, la reforma agraria integral, y creo que ese es uno de los elementos fundamentales que va a marcar la identidad del gobierno Petro. Pensemos en el Ministerio de Educación, nombrado por Gustavo Petro Alejandro Gaviria. Pues particular, Alejandro Gaviria, rector de universidad, quizá por eso es el último de los cargos que tiene, salvo pues obviamente haber sido precandidato presidencial, pero desde la universidad pública y desde las reflexiones que se ha hecho Alejandro Gaviria para la sociedad, el Ministerio de Educación adquiere una dinámica diferente, no la dinámica de administrar unos recursos, no de generar, digamos, unos procesos técnicos para los maestros, sino de darle un sentido de creación de referentes culturales, educativos para la sociedad, más profundo, más filosófico, si se quiere, y ahí pues va a ser interesante ese trabajo de Alejandro Gaviria, que muchos no entienden, porque habla permanentemente en términos de otros y de citas y de reflexiones que quizá no son tan fáciles, digamos, de aterrizar, pero que ahí va a tener otro perfil, digamos, esa administración de la educación en el país. Estamos hablando de un ministra del Medio Ambiente. Susana Muhammad fue la secretaria de Ambiente de Petro en la alcaldía, sensible con el tema, conoce, digamos, el debate global que se está dando alrededor del cambio climático. Susana Muhammad no es ajena al pacto histórico, de hecho es concejal y fue parte de este movimiento de izquierda desde hace mucho tiempo, coherente, consistente, joven, dentro de la comparación de los otros ministerios. Vale la pena que lo veamos ahora en términos de edad. Me parece que Susana Muhammad le va a dar a Petro también un poco esa respuesta sobre las inquietudes del medio ambiente que ha querido plantear como el centro de su política, ¿no? El centro de la política desde lo más amplio, que es más o menos salvar el planeta, hasta lo más concreto, y es que el modelo de desarrollo tiene que pasar por el medio ambiente. Lo otro es la Cancillería, Álvaro Leiva Durán, gran nombre, digamos, analizar dentro del gabinete, una persona que ha estado muy vinculada al análisis permanente de las normas internacionales que le permiten al país avanzar hacia la paz. La paz ha sido su gran carta de presentación, lo conocen en muchos escenarios a nivel internacional, digamos, de la política alternativa jurídica de la paz, quienes saben el inciso 3 del protocolo X que existe guardado, que Colombia firmó en 1923, digamos, estoy poniendo un ejemplo, por supuesto, pero Leiva es ese tipo de persona, es ese tipo digamos, de intelectual que se ha dedicado a eso, muy sospechoso para muchos, en el sentido en que no ha tenido nunca pelos en la lengua para llamar la atención sobre las clases dirigentes en función del compromiso con la paz, comprometido con la verdad, quería meter a los paramilitares como diera lugar desde las cárceles de los Estados Unidos en todo este proceso de verdad de la Comisión y de la JEP, muy amigo de que Colombia sea un jugador interesante dentro de un concierto internacional cada vez más complejo. Estamos hablando de una relación en la que geopolíticamente Venezuela, por ejemplo, es el gran asunto por resolver en las políticas exteriores, con un gran interrogante en los Estados Unidos, que puede ser Álvaro Leiva para la relación con Estados Unidos, si lo ven muy cerca a Cuba, si lo ven muy cerca a Venezuela, si lo ven muy de izquierda, digamos, para los intereses de los Estados Unidos, es una de las relaciones primordiales que tiene el país, pero que justamente también se trata de cambiar el juego. O sea, no es el gabinete de Petro ni Petro un presidente que llegue a más de lo mismo, independientemente que los nombres sean más conocidos que figuras, digamos, novedosas, sorpresivas que aparezcan desde la izquierda. Pero el énfasis de la política, pues uno pensaría que ganaron de un proyecto como el del Pacto Histórico, ganaron para gobernar diferente, para plantear diferentes ciertas políticas públicas. Y una de las tareas fundamentales es cómo nos parqueamos en un escenario internacional frente a la política del narcotráfico, por ejemplo, que es fundamental, o también la consolidación, por supuesto, de la paz, pasando por lo que significa tener grupos calificados de terroristas en un concierto internacional tan delicado. Rusia y Putin son un nuevo, digamos, escenario que lo vemos lejos, pero que está en nuestras narices y que también va a ser seguramente parte interesante de lo que veremos en una cancillería de Leiva. ¿Quién se me está quedando? Carolina Corcho en salud, Francisco Maltés en trabajo. Bueno, Carolina Corcho, pues es una voz que se conoció públicamente, sobre todo en la pandemia, y ahí los nervios de muchos sectores se disparan en la medida en que se está hablando de cambiar un poco el sistema. Y ahí va a ser un debate interesante. Carolina Corcho no es de medias tintas, no parece ser una persona que vaya
en este momento a elaborar análisis y de una manera distinta a los que ha planteado públicamente. Sin embargo, pues una cosa es ser activista en las redes sociales, opinar abiertamente sobre una política pública tan delicada para el país como la salud, y otra cosa es entrar ya al ministerio donde se va a enfrentar realmente a los gremios de la salud, que no son cualquier cosa. Maltés, pues, hombre, viene del movimiento sindical. El movimiento sindical en Colombia no ha tenido ningún acceso al poder porque siempre han sido reivindicativos, y creo que es interesante, digamos, que recordemos a Lucho Garzón. Cuando Lucho Garzón se convirtió en alcalde de Bogotá, pues era y había sido un reconocido dirigente sindical de la USO, había estado en la CUT, había trabajado públicamente en asuntos de paz, tipo con una chispa y con un verbo muy, muy provocador. Fue alcalde de Bogotá y de alguna manera Lucho pues se metió poco a poco, digamos, a ser parte también de cierta lógica de la política, y creo que Maltés, sin que sea eso, tampoco es, digamos, una persona que sea tan ajena al tejemaneje de las negociaciones. Este va a ser un gobierno y un periodo más bien de mucho diálogo, donde vamos a ver escenarios de diálogo por todas partes, quizá un poco caótico, pero hay que aprender justamente a tramitar eso, ese caos que se va a dar aparente dentro de los diálogos regionales, los diálogos del plan de desarrollo, los diálogos para el ELN, los diálogos sobre las agendas sociales que hay que definir. Creo que es la gran expectativa que tienen muchos sectores, y por supuesto también el temor de que esto se salga de las manos y no lleve a ninguna parte, pero Maltés, digamos, en eso puede ser muy interesante, porque al final el trabajo pues es uno de los demandas más grandes de la gente, tener más trabajo, de mejores condiciones de vida. Patricia Ariza en Cultura. Pues eso sí que es un mensaje, ¿no? Eso de Patricia, porque Patricia, pues por supuesto no tiene ningún filtro para no ser la persona que desde la cultura popular, desde el teatro, desde la creación, desde la izquierda, abiertamente, pues va a concebir una cultura muy diferente. La cultura no como una administración de bienes públicos dedicados a la cultura, sino más bien como una propuesta cultural dentro de la sociedad a través de diferentes expresiones. Y creo que Patricia tiene la edad, tiene la experiencia, tiene el interés, tiene la creatividad, tiene digamos, la inquietud. No tiene seguramente pues una gerencia a nivel nacional de un aparato tan grande como el ministerio, pero me parece que todo eso son justamente las apuestas de dar señales de representatividad. Yo en estos días comentaba en algunos escenarios que pues yo quiero ver que gobiernen los que ganaron, y quiero ver su propuesta llevada a cabo, y quiero ver sus ideas desarrolladas y aplicadas a la sociedad y al desarrollo pues de los procesos, porque aquí hay un discurso de reivindicación permanente que ahora es gobierno, y ese tránsito entre la reivindicación o la oposición, si se quiere en algunos casos, al gobierno, pues va a requerir una madurez muy interesante de todos, de quienes lo escuchan, pero también de quienes lo realizan, porque el Estado es el Estado, y el Estado tiene unas estructuras y unas leyes y digamos, maneras de funcionar que se pueden mover, que yo creo que el Estado es muy potente, y lo que vamos a ver ahora es si estas personas son capaces de utilizar esa potencia del Estado en función de unas transformaciones necesarias por las que votaron los colombianos. En varias emisoras, periódicos, mentideros, medios de comunicación y en las redes sociales, obviamente se han empezado a ventilar una serie de nombres. ¿Cómo ve usted estos nombres? ¿Será que estos sí son, será que hay algunos nombres que haga falta incluir en esta lista de posibilidades? El equilibrio que está buscando hacer Gustavo Petro no es un ejercicio sencillo. El nivel de la cartería está disparado al máximo, y eso significa que lo deben confundir mucho, ¿no? Porque le dirán qué es lo mejor. El Estado es grande, el Estado tiene muchos puestos por cubrir, pero obviamente el nivel principal del Ejecutivo es el gabinete y el presidente. Y luego vendrán los consejeros de la presidencia, pero yo, por ejemplo, pienso y de alguna manera tengo algo de información que Armando Benedetti no va a llegar a la Secretaría Privada de la Presidencia. O sea, yo no creo que Armando Benedetti vaya a estar dentro del Palacio de Nariño. Eso de hecho casi que se los podría dar por anticipado. Alfonso Prada sí va a estar en algún momento, no sé en qué lugar, no sé si en la Secretaría General, porque ya lo fue, no sé si en el Ministerio del Interior, no sabría muy bien decirlo, pero creo que la presidencia como tal va a tener un reto enorme, y es recibirle a Iván Duque en esta especie de séquito que ha tenido,
¿no? De áulicos que han planteado una manera de gobernar pues un poco de fantasía. ¿M? Y creo que ese empalme de la presidencia va a ser muy interesante. Ojalá nos lo contaran en detalle para ver qué es lo que entrega la presidencia, porque la presidencia es, pues no es un ministerio, pero es casi que un supraministerio. Entonces creo que ahí hay una cosa interesante. Velasco es un tipo de Estado y es un tipo que ha tenido mucha, pues es un senador con mucha experiencia y mucho conocimiento de la política, saben hacer política. Aquí hay unas cosas interesantes, es que hay una gente que es profesional de la política. Ahí está Roy, está Benedetti, está Prada, y dentro del mismo pacto histórico hay algunos. Yo creo que en el tema de ciencia y tecnología, por ejemplo, que me parece que Gustavo Petro debería darle mucho énfasis y mucha altura a ese ministerio, casi que en el nombramiento de Patricia Ariza digo, bueno, qué bien que haya nombrado cultura de tercer o cuarto ministerio en su orden para darle jerarquía. Es decir, cuando podemos empezar a titular por los avances de la educación, pues es distinto a decir los avances de muertos en un combate. El otro ministerio, me parece que el de deporte también, por ejemplo, debería ser muy importante. A mí María Isabel Urrutia no me genera ni calor ni frío, me parece un poco lugar común, pero me parece bien, me parece que pues, es una mujer que tiene su lugar, en fin, pero me parecería también que más allá de lo simbólico, aquí hay que darle peso también a las cosas, ¿no? Pero no podría, digamos, de ninguna manera descalificarla para ser ministra, no, de ninguna manera. Creo que lo de la Ministerio de Defensa es el gran asunto. Santiago, aquí el asunto de la defensa y de la seguridad y de las fuerzas militares que le está generando mucha inquietud a la fuerza pública es fundamental. El empalme está siendo bastante protocolario, yo diría que casi tímido. No sabemos qué está pasando entre las fuerzas militares, sabemos el aleteo que hizo Zapateiro para irse, sabemos que durante el gobierno de Duque las fuerzas militares estuvieron un poco haciendo lo que les diera la gana, llevadas incluso a escenarios de pues casi que de desidia, y que más allá de objetivos concretos como los guachos o los elefantes o los cara dormidas o no sé cuáles alias tendría Duque en su listado, eran propósitos muy específicos de capturar personas dentro de estos grupos, pero una política de seguridad estratégica para el Estado no hubo. Hay falta de control territorial muy, muy evidente en el país, en muchísimos escenarios, y creo que el control territorial tiene que ser una tarea fundamental para el presidente Petro, porque justamente ahí es donde están los líderes, los líderes sociales que caen abatidos y asesinados. Ahí es donde está el narcotráfico fluyendo, ahí es donde está el ELN, digamos, reclutando y haciendo cada vez más grande su guerrilla. En esos territorios es donde la promesa de la paz no ha llegado, y ahí es donde los votos fueron a apoyar a Gustavo Petro para tener un Estado que les pertenezca, un sentido de identidad más fuerte del territorio. A mí lo de Mónica Cifuentes, yo conozco a Mónica, yo he trabajado con ella fue negociadora conmigo en Quito, coincidimos ahí en ese escenario con el ELN, pero ella pues venía de la mano de Sergio Jaramillo en toda la parte jurídica del acuerdo de paz, conoce el tema del acuerdo de paz. Pues yo creo que detrás de Mónica Jaramillo, sin restarle para ella ninguna importancia como profesional, que la tiene, por supuesto, es una mujer muy aguerrida, muy seria, muy contundente en sus conceptos. No sé cómo caiga en el sector defensa, salvo que asuma entonces Sergio Jaramillo que es el que está detrás, ¿no? Que eso es algo muy común en determinados nombramientos como esos, y no creo que para la fuerza pública un excomisionado de paz de Santos que hizo el acuerdo con las FARC sea un mensaje necesariamente conveniente para este momento. Petro tiene que tomarse muy en serio lo de la defensa y tiene que saber bien qué generales tiene y cómo empezar a conducir y a mandar como comandante en jefe de la fuerza pública. Creo que es eso del Ministerio de la Paz y el Ministerio para pasar la policía a otro lado, me parece que son anuncios interesantes, pero que todavía no los tiene aterrizados. Y en ese sector no se puede improvisar mucho. Es un gran presupuesto, ahí encima están los Estados Unidos, entonces me parece que ahí habría que como que tomárselo más, me parece un poquito más en serio. Eso de decir que es una mujer porque es una mujer, a mí no me gusta esa historia, ¿no? Una mujer, pues las fuerzas militares son todavía muy machistas y todavía están con muchísimas desconfianzas. Marta Lucía Ramírez fue una mujer, sí, ¿para qué? Para parar la corrupción dentro de la fuerza pública. Tiene que definir cuál es la prioridad, ¿no? Y creo que si es una mujer la idónea, pues que sea una mujer, pero no es un capricho. Esto de que tiene que ser una mujer frente a los militares son un universo.
Y ese universo lo están poniendo a prueba con un gobierno como el de Gustavo Petro. Claro, es que es un poco un ministerio de la derecha, ¿no? Defensa y Hacienda son como los ministerios que son propiedad casi que exclusiva de la derecha. Sí, por la forma en la que se han desarrollado las políticas y las, digamos, de ganar la guerra o de poner el territorio con el discurso antiterrorista, pues ha convertido la defensa como un tema de derecha. Pero quitémosle la ideología, porque Gustavo Petro ya es el presidente de Colombia, que tiene que desarrollar una propuesta política que defendió, por la que peleó durante muchos años para llegar, y ahora que llegó pues tiene que ser coherente, pero esa coherencia no necesariamente implica que vaya a ser un Ministerio de Defensa ideologizado, que es lo que normalmente simplifican los militares. Los militares suelen simplificar cualquier mirada distinta a esto del honor y del heroísmo como si no fuera un valor compartido. El valor compartido de la defensa del territorio me parece que les daría mucho más gloria que andar detrás de unos enemigos, pues que no necesariamente ya son los que le ponen en riesgo la seguridad del país. La seguridad del país está en riesgo porque han generado unos espacios territoriales en los cuales el ejército y el Estado ni la fuerza pública genera control. Ese es el gran problema, no es otro. Es decir, no puede ser que en Tibú patrullen unos tipos armados de las disidencias como en la época de Mancuso y que 20 años después todavía lo hagan. O sea, ¿cuáles son las derrotas que tiene la fuerza pública en el territorio nacional? Pueden contar y no tiene que ser uno ni de izquierda ni de derecha para aceptar evidencias. ¿Por qué no partimos de hechos y le quitamos a eso ideología? O es que los muertos no existen, o es que las amenazas no existen, o es que pues, existe y el tráfico de drogas sigue existiendo. Vamos a los hechos. Entonces, que los militares asuman los hechos, o es que los falsos positivos no son hechos, son ataques, invenciones que nos inventamos unos cuantas personas en los medios y que no, cuando usted escucha a los personajes de la fuerza pública aceptando que los asesinaron y que les pusieron las botas y que los amarraron, pues son hechos. Entonces yo creo que este es un momento de realismo, creo que la fuerza pública necesita de eso para ser más profesional, para ser más legítima, para asumir su compromiso con muchísima más entereza frente a los ciudadanos. Creo que eso ha sido bastante claro en Petro, que está generando un nuevo clima político, casi que dándole una lección también a otros sectores de la política que han querido mostrar que vienen a una especie de revancha eterna. Yo no creo que el acuerdo nacional sea un campo de flores. O sea, yo creo que nos estamos metiendo en terrenos súper pantanosos, pero bueno, eso sí, ellos ganaron, tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones y de su triunfo frente al país, pero sobre todo frente a quienes le votaron. Sí, aquí cada quien se hace responsable de lo que hace, de lo que decide. Nadie, porque ahora lo más interesante de la izquierda es que ya no le van a poder echar la culpa a nadie. Ah, de acuerdo. Pues eso sí ya es que es la gracia de la vocación de gobierno. Tienen que decirle al país lo que encontraron, de una manera muy sincera. El Estado lo encontramos de esta manera, ¿no? Cada ministerio lo encontramos de esta manera. Las cuentas son estas, las preocupaciones son estas, lo que nos entregaron en defensa es esto. Y a partir de ahí hacer un transparente de arrancar a gobernar. Es que no es fácil lo que viene, porque las circunstancias no son fáciles, pero porque obviamente la ejecución, nadie sabe cómo realmente hacer un buen gobierno. Si queríamos un cambio como sociedad de la mano de un gobierno que lo ha venido mencionando, pues una cosa como de reconocimiento de otra Colombia, pues esa otra Colombia, no, primero, no necesariamente tiene que ser cómo son las cosas, pero sí tiene que aprender pues una cierta tranquilidad en la medida que vaya construyendo y vaya poniendo ladrillo sobre ladrillo de la sensatez y del sentido común y de la creatividad. Mire, el gobernar en buena parte es un gran asunto de creatividad, porque el Estado tiene una inercia que si usted quiere dormir en esa inercia puede dormir 4 años y no pasa nada. Pero si usted quiere echar a andar la máquina, se puede echar a andar. Y la puede echar a andar bien. Cuando usted tiene un aparato estatal que tiene alcaldías en todos los municipios, gobernaciones en todos los departamentos. En el caso del Ministerio de Educación, por ejemplo, pues colegios y universidades en todo el país. Cobertura casi que universal. ¿Usted quiere empezar a cambiar el país? Comience por ahí. Yo creo que esa es la tarea que tiene Gaviria. 56.000, 58.000 colegios públicos. Yo trabajaba en el Estado
Y me sorprende muchísimo cuando estoy en el Estado, cuando estuve en el Estado, como todo el mundo dice, ah, ¿por qué no podemos decirle a todos los 56.000 colegios públicos que a las 10 de la mañana de todos los viernes, todos los días, se tiene que hablar de, voy a inventarme, ¿no? La Comisión de la Verdad, para que todos los estudiantes entre los 14 y los 16 años entiendan en qué país han vivido sus papás y sus abuelos y de dónde vienen. Ah, sí, sí, no, eso no se puede. ¿Cómo no se puede? Se puede. Entonces, el Estado es muy potente y yo creo que parte de la organización ahí, en eso tiene que ser Petro muy ordenado, porque ellos viven en el caos, ellos se creen anarquistas en muchos sentidos y el anarquismo, pues sí, sí, usted lo puede promover, pero en esos países latinoamericanos, pues no cabe un desorden más, ¿no? La informalidad, no nos pongan a desordenarnos porque pues que ya somos desordenados. No hacemos las tareas, no llegamos a tiempo, no se cumple lo básico. Yo creo que es una mezcla muy interesante pues, de desafiar un poco lo establecido, pero no como un caos, ¿no? Permanente. Del caos surgen cosas, eso lo sabemos, pero no, aquí no puede hacer todo el mundo lo que le dé la gana. Aquí hay que ponerle a la gente un camino, una ruta, un horizonte. Ahora, ¿cómo vamos para allá? Pues cada uno va viendo cómo se monta en qué tipo de transporte, pero vamos para un lado. Y creo que eso es lo que va a tocar que el Consejo de Ministros pues le diga al país. Vamos a ver quién es el primero que entra. Vamos a ver cómo nos va, pero bueno, por lo pronto este gabinete ha dado mucho de qué hablar y muchas especulaciones bien interesantes. Y creo que si algo queda claro es que sí hay efectivamente un cambio. Uno puede gustarle o no gustarle, sea lo que sea, existe un carácter que es completamente nuevo y un estilo completamente nuevo con respecto al del gobierno actual. Y eso que se salvan varios ministros, porque yo creo que hay mejores ministros que incluso que el presidente. Pues María Alejandra, muchísimas gracias por darnos el tiempo. Espero que volvamos a encontrarnos aquí en Capital Político, sino obviamente pendiente siempre de usted en La Lucierna y en Caracol Televisión. Bueno, Santiago, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir todos estos delirios un poco después de todos estos tiempos. La verdad es que uno ya ni sabe muy bien si tiene las ideas organizadas, pero ahí estamos, elaborando, creando, tratando de interpretar un escenario nuevo y provocador como el que tenemos enfrente. El pasado miércoles 29 de junio apareció una denuncia en Blue Radio sobre un saqueo que se está haciendo a las instituciones y a los proyectos relacionados con la implementación del proceso de paz. En esta denuncia aparecen algunos nombres como Luis Alberto Rodríguez y Álvaro Ávila, pero se habla además de la entidad de la OCAD Paz, se habla de territorios PEDET, se habla de proyectos, una cantidad de instituciones que para muchos de nosotros seguramente son recónditas, no existen en el circuito regular de las IAS o de las corporaciones, como decir el Congreso, y es una denuncia grave, es una denuncia de corrupción cuyo monto asciende a 500.000 millones de pesos de corrupción, que no solamente buscan el enriquecimiento de funcionarios venales, sino el saboteo de este gobierno al proceso de paz y su implementación. Hace unos días la Fiscalía citó al exconsejero presidencial para la estabilización, que es básicamente el alto comisionado de la paz con legalidad del gobierno Duque, Emilio Archila, para que entregue la información que él tuviera al respecto. Emilio Archila, cuando fue señalado, salió a decir que él había denunciado que esto estaba pasando y sin embargo no se hizo nada para detenerlo. Esta es una investigación de Valeria Santos y Sebastián Nora, periodistas de Blue Radio, y precisamente se encuentra con nosotros Valeria Santos, que accedió a contarnos un poco más sobre esta investigación y lo que ha pasado desde el momento en que se hizo la primera denuncia hasta ahora. Valeria, bienvenida a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Santiago, por tenerme en este espacio y por darle un espacio tan importante pues, a esta denuncia que toca pararle bolas y toca tratar de entenderla porque es un poquito técnica y complicada, como tú ya lo mencionabas, pero creo que si hacemos un esfuerzo podemos tratar de desagregarla para entenderla. Pese a que se demoró en agarrar tracción,
En cuanto se dinamizó ya para comienzos de esta semana, esa investigación empezó a arrojar muchas aristas. Entonces, cuénteme un poco cómo ha sido el camino recorrido desde el descubrimiento de las coimas que se estaban cobrando para viabilizar proyectos para la paz hasta lo que ha pasado ahora, que ya es, ¿no?, la llamada declaraciones de Emilio Archila, las declaraciones de la directora de Planeación Nacional. Hablemos un poco de todo este trayecto que ha sido, pucha, complejo. Complejo. Pues mira, un poco más de 6 meses, casi 6 meses, Sebastián y yo recibimos unas denuncias de funcionarios adentro de Planeación Nacional que nos estaban contando cómo desde la entidad se estaban cobrando coimas para poder aprobar los proyectos en el OCAT Paz que van destinados a los municipios PEDET. Antes de entrar al OCAT Paz, estos proyectos que eran supuestamente diseñados por los alcaldes tenían que cumplir con una serie de requisitos. Los requisitos eran el requisito de la Agencia de Renovación del Territorio, de la ART, que básicamente decía cumple con los pilares del acuerdo de paz, si están en municipios PEDET, están afín con el acuerdo, listo, va. Otro requisito que era del sectorial, es decir, del ministerio al cual pertenecía el proyecto. El alcalde de Orito Putumayo decía, yo necesito crear un sistema de saneamiento básico para mi municipio. Entonces el alcalde diseñaba el proyecto y lo tenía que llevar al Ministerio de Vivienda, que es el encargado de todo el tema de saneamiento básico. El Ministerio de Vivienda le decía, listo, este proyecto cumple. Entonces ya tenía 2 requisitos. Y el tercer requisito era un requisito de viabilidad que creaba el Departamento de Planeación Nacional, en donde decía, pues el proyecto, digamos que es económicamente y financieramente viable, es sostenible, hace sentido, va. Después de esos 3 requisitos, el proyecto podía entrar al OCAT Paz y ser votado por estas 3 personas. ¿Qué empezamos a descubrir nosotros? Que esos requisitos no se daban gratis, es decir, que por más buena intención que tuviera un alcalde de un municipio PEDET pobre del país y que pudiera, por más de que este alcalde se esforzara en crear un proyecto técnico para que pasara, digamos, los chulos de Bogotá, ¿no? Uno tiene que también pararse y entender que estos municipios están en la periferia, en lugares muy lejanos a los técnicos, ¿no?, de Bogotá, y ellos se esforzaban por crear estos proyectos, llegaban y se estrellaban con los muros que eran poder acceder a estos requisitos. Entonces el sectorial, tenemos denuncias de que el sectorial también pedía coimas, pero estas no las hemos sacado, pero digamos el Ministerio de Educación o Agricultura, depende del proyecto, les daba el ok. Pero cuando ellos llegaban y ya tenían el ok del sectorial y de la ART, se chocaban con el de Planeación Nacional y no lo conseguían tan fácil. Y además ya les cuento lo de la Contraloría. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Los municipios que no tenían padrino político, o sea, que no llegaba el congresista con ellos, pues nunca les daban los ok, la viabilidad. Entonces, los alcaldes empezaron a dar cuenta que necesitaban llegar y acceder al OCAT con un congresista. Entonces, esto, digamos que empezó a volverse casi que una cultura, porque ya, pues, como una manera ya aceptada por todos los alcaldes de acceder a esa bolsa. Entonces, llegaba el congresista a donde el alcalde le decía, vea, usted puede diseñar el proyecto que usted quiera, pero usted ya no se lo van a aprobar si no viene conmigo. Y usted necesita pagar unas coimas por adelantado. Muchas veces salían de costos, o sea, los pagaba el contratista que ya llegaba con el congresista que era su amigo. Digamos, ya el congresista llegaba con su contratista y le decía, nosotros nos encargamos de este pago por adelantado. Otras veces se lo ponían a pagar al mismo alcalde por adelantada la coima. Usted me paga esta plata que yo la voy a repartir conmigo, o sea, en Planeación Nacional, y además a los funcionarios de la Contraloría. Entonces eran 5%. Estos son cálculos que nosotros hicimos después de hablar con varios alcaldes, con 25 alcaldes. Nos decían que era 5% para el congresista, 5% para los funcionarios de Planeación Nacional y 2% para la Contraloría. ¿Por qué la Contraloría? Porque después de tener estas 3 viabilidades listas, la Contraloría, antes de que sesionara el OCAT Paz, mandaba un oficio en donde decía, yo examiné todos los proyectos que ustedes van a votar hoy y a mí me parece que de esta lista de 180 proyectos, 120 no cumplen. Y no decía no cumplen con qué, decía no cumplen. Y llegaba el negativo de la Contraloría y frenaba los proyectos. Entonces, pues adentro del OCAT no los podían votar porque venían con el negativo de la Contraloría. Y la Contraloría nunca avisaba por qué no cumplían. Entonces Archila les decía, pero un segundo, acá ya tenemos toda la viabilidad técnica del DNP, del sectorial, y ustedes me están diciendo que estos no cumplen.
y no cumplían y no los votaban y los sacaban y se los devolvían a los alcaldes y los alcaldes decían, pero ¿cómo subsano el error si no me están diciendo que estoy haciendo mal? Y así se los devolvían y se los devolvían alcaldes que les devolvían los proyectos 20 veces. Y entonces ellos ya se dieron cuenta, después de presentarlo 20 veces, que necesitaban pagar las coimas. Entonces ya llegaba el congresista, los cogía muy frustrados, a unos más que a otros accedían más fácilmente, y les cobraba las coimas y así podían acceder felizmente a Locat Paz. Los que no pagaban coimas no podían acceder a esta bolsa. Y hay unos municipios, y yo he hablado con unos alcaldes y estoy convenciéndolos de salir públicamente y dar la cara, que no recibieron un peso de regalías, y que no lo recibieron porque no accedieron a pagar las coimas. El Contralor Córdoba hace poco sacó, cuando estaba justo él en el ojo del huracán, para usar el lugar común, por su título express de abogado y doctor en abogacía, en 2 años y medio, sacó una denuncia donde precisamente mostraba que había unos proyectos de La Paz que tenían 100% de ejecución presupuestal y 10% de ejecución real. En estos días, y como una vertiente de esta denuncia, apareció hablando la directora de Planeación Nacional, y dijo que se acabó el presupuesto de OCAT Paz. ¿Esto es verdad? ¿Se acabó completamente la plata de La Paz de aquí a 10 años? De hecho, el día antes de que nosotros saliéramos con la denuncia, la Contraloría sacó un comunicado diciendo que ellos habían investigado los proyectos aprobados en los OCAT Paz y que tenían unas preocupaciones con un posible cartel de energía fotovoltaica, donde habían podido evidenciar sobrecostos. Básicamente, ellos están poniendo el ojo en la ejecución de los contratos, que depende de los alcaldes. El OCAT aprueba. Nuestra denuncia es alrededor de la aprobación del ente ejecutor. O sea, aprueba el proyecto, aprueba la plata, pero el alcalde y el ente ejecutor que aprueba el OCAT es el que contrata. Entonces, es el encargado de la ejecución. La Contraloría saca esto, ¿no? Un poco sorpresivamente. Ellos ya sabían que nosotros teníamos esta denuncia. Todos sabían hace rato, estaban esperando a que la sacáramos. Sacaron esto y pues ni siquiera se están enfocando en dónde está la mayor cartelización de la contratación. O sea, es decir, nosotros sacamos una información de toda la plata que se aprobó, el 50% se lo entregaron a entidades mixtas, ni siquiera a la alcaldía y a las gobernaciones, sino a unas entidades mixtas que no tienen que contratar con ley 80. El 10% de 4.4 billones de pesos aprobados en 2021 se lo entregaron a un fondo mixto del deporte del Valle del Cauca. Escúchame esto, o sea, un fondo mixto en el Valle del Cauca del deporte, ejecutando proyectos en Nariño, en el Cesar, en Caquetá, en Putumayo, y proyectos no de deporte, de vías, de infraestructura. ¿Por qué se lo dan a él? ¿Por qué OCAT Paz aprueba a que un fondo mixto del deporte del Valle ejecute un proyecto en Nariño? Es decir, es lo más absurdo que hay, y muchas veces ese mismo fondo era el mismo interventor de sus propios proyectos. Entonces, estas son las cosas que yo, por lo menos Valeria Santos y Sebastián, que no somos expertos en SECOP ni en contratación pública, pudimos evidenciar haciendo una simple sistematización de la información del SECOP. Y uno se pregunta, de la Contraloría que tienes, no, esta planta de 3.000 que metió Pipe Córdoba hace 3 años de funcionarios, no se han dado cuenta de este cartel tan obvio y nos hablan de un cartel, pues que no es ni tan grave como lo que nosotros estamos denunciando. Entonces, aquí todas estas denuncias y toda esta alaraca que está haciendo la Contraloría parecería ser con la intención de desviar la atención y decir, ay, vea que yo sí estoy cumpliendo. Entonces, es un poco para responderte la pregunta de ese rol de la Contraloría, ¿no? De salir ahorita, ay, sí, yo estoy haciendo mi control y mi responsabilidad. Los recursos de la regalía salen por 2 años y ese 7% de los 2 años es lo que debería estar ejecutando OCAT Paz. En el 2020, el consejero Archila y el gobierno de Iván Duque pasan un proyecto de ley en el Congreso para poder apropiarse de las vigencias futuras de las regalías para los OCAT. Entonces ellos, y el Congreso se lo pasa, ellos lo que dicen en el 2020 es, venga, voy a adelantar los 4 bienios, o sea, no, sí, 4 bienios y ya pasaban 2, o sea, 10 años. Ya habían pasado 2 años del gobierno más 4 bienios, o sea, son 10 años de 10 años de presupuesto de regalías y me lo voy a gastar ya. Y el Congreso se lo aprobó. Entonces ellos, el año pasado, el 2021, que eso fue el término o el momento que nosotros investigamos, fue el 2021, porque solamente en 4 sesiones de OCAT en el 2021 se gastaron 4.4 billones de pesos. El presupuesto de 6 años más, ya se habían gastado el presupuesto del 2021 y otros 3 años. Es decir, ya
se gastaron el presupuesto de 10 años y en el 2021 se gastaron 4.4 en 4 sesiones de OCAT. Entonces ellos iban aprobando todo lo que entraba. El problema es que lo que entraba era lo que venía con sobrecostos y lo que había pagado peaje, como dice el mismo Archila, y lo que no entraba y lo que le devolvían a los alcaldes era lo que no estaba apadrinado por un congresista y que no estaba pagando peajes. Esa es la denuncia, la plata se gastó, la plata se fue. Archila dice que esto, al revés de ser un tema de preocupación, es un indicador de buena gestión, haber ejecutado un gasto y haber entregado la plata a los municipios que más lo necesitaban. Yo cuando hablé con Archila le dije, pues sería muy buena noticia si esos recursos se hubieran adjudicado y se hubieran aprobado de manera transparente, no correr en 4 sesiones de OCAT y aprobar 4.4 billones de pesos, darle el 50% de esa plata a entidades mixtas que no tenían que contratar por ley 80 y pues que usted no estuviera sentado con bandidos en ese OCAT, porque es que al final eran 3 votos y el voto de él y el voto de Martín Zuleta, que Martín Zuleta, el alcalde de La Paz, sale en un audio que nosotros hemos compartido bastante, en donde él dice cuántas hojas de bloque y cuántos puntos me van a dar para yo hacer que estos proyectos se aprueben en el OCAT Paz. Y ese señor con su voto aprobó 4.4 billones de pesos y el otro señor está preso en la cárcel. Entonces esos 3 personajes aprobaron recursos por 4.4 billones de pesos en menos de 6 meses. A mí que me digan eso, ¿cómo va a ser un indicador de buena gestión? ¿Existe alguna solución a la vista? ¿Existe algo aparte simplemente de pues tratar de llevar con la justicia a quienes son responsables de este saqueo? ¿Qué pasa entonces con los territorios PEDET? Mira, esa es la pregunta que yo me he hecho desde que empezamos a hacer esta investigación. Yo hablaba con el doctor Iván Velázquez y yo trataba de explicarle y le decía, esto es tan complicado y tan complejo que toca absolutamente todos los problemas que tiene el país actual. O sea, si ustedes quisieran empezar este gobierno y tratar de solucionar y transformar una cantidad de problemas que tiene el país, ustedes miran este caso y ahí es una radiografía de todo lo que está mal en Colombia. Lo primero es la excesiva centralización con la excusa de que descentralizar genera corrupción. ¿Qué va? O sea, mira, este es un ejemplo de que centralizar los recursos no necesariamente es más transparente que descentralizarlos, ¿no? Ese estigma de que en el Chocó roban, en Planeación Nacional estaban robando. Los técnicos del país, ¿no? Los que uno ve de corbata diciendo que todos son de Ivy Leagues y no sé qué de Estados Unidos estaban ahí en esto metidos. Entonces, primero, empezar a impulsar una Colombia descentralizada y generar e instalar capacidades en los territorios para que ellos puedan ser partícipes y protagonistas de su propio desarrollo me parece muy importante. Segundo, la Constitución del 91 es un hito, es una de nuestras banderas más importantes y siento y estoy de acuerdo con el presidente Petro que hay que llegar a cumplirla. Sin embargo, la Constitución del 91 no es perfecta y el funcionamiento del Estado que quedó en esa Constitución se tiene que reformar. Las facultades electorales de las cortes, el yo me elijo, tú te eliges, yo te contrato tus políticos, etcétera, es lo que ha generado los mayores escándalos de corrupción del país. Es decir, que el contralor Aníbal Quirós en este momento, que es el que está investigado, tenga al hermano en la Corte Suprema de Justicia, la otra hermana en la Procuraduría, su esposa en la Procuraduría, la otra hermana en la Fiscalía, la otra hermana en el INVIAS, la otra hermana en la Unidad de Víctima y la otra hermana en la Secretaría de Educación del Cesar, es una vergüenza aquí y en cualquier lugar del mundo. Y esa politiquería en donde todos están en todas las ramas del poder, todos son amigos y tenemos contralorías y procuradurías con 3.000 personas de adición de la planta nueva, que todos son políticos, eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque se pueden seguir robando la plata sin que los entes de control digan nada. Entonces, eso es una oportunidad para que por fin reformen las cortes y los entes de control. Esto pasa porque puede pasar, porque los entes de control y la fiscalía, etcétera, se los permiten. Entonces creo que eso aquí pues haría una oportunidad muy grande de poder arreglar ese tema. Y definitivamente el OCAT, pues centralizado en una oficina en Bogotá, pues dista mucho y está muy distante de las necesidades reales de los territorios. Y para que un alcalde en la periferia, o sea, es decir, un alcalde de un municipio PEDET, en donde básicamente tiene muy poco en común con la gente de Bogotá, tenga que llegar hasta Bogotá para que le aprueben un proyecto, pues es no solamente ineficiente, sino se terminó volviendo corrupto. Entonces, aquí hay muchos temas y ahora pues todo lo que es el Congreso, ¿no? Ese tema de los cupos indicativos y la mermelada que empezó en la presidencia de Santos, o no empezó, empezó antes, pero digamos que tuvo un momento muy álgido en la presidencia de Santos y este gobierno prometió acabar y la empeoró, en donde congresistas pues van a municipios por todo el país a vender proyectos y a llevar a sus amigos contratistas y a asegurar votos allá y además a robar, pues es una vergüenza.
Entonces, pues el reto es gigante porque hay que cambiar todo el funcionamiento del Estado, porque lo facilita, pues porque corruptos ha habido siempre y va a haber siempre. El ser humano yo sí siento que tiene, pues digamos que no lo quiero naturalizar, pero los seres humanos donde ven, pues muchos seres humanos donde ven la oportunidad la agarran, sobre todo pues digamos en un país con tan poquito civismo y cultura alrededor de la ética y pues con tanta necesidad. Entonces, si el diseño institucional te lo permite, se generan esta clase de situaciones que además son muy normalizadas en los territorios. O sea, yo he hablado con la gente del Cesar y la gente me agradece muchísimo y me dice, no puedo creer que alguien le haya dado la importancia a esto porque es que nosotros ya lo teníamos completamente normalizado. Acá venían estos que vienen de barrios populares y de clase media ahora con sus Toyotas, sus burbujas a comprar casas y todos sabíamos que era a costa del Estado. Y aquí ya nadie dice nada, ni los medios de comunicación, ni las procuradurías provinciales, ni departamentales, ni las contralorías. Eso de aquí era todo el mundo rindiéndoles pleitesía en los festivales vallenatos y ya es una parte como inherente a ciertas culturas del país, incluso la bogotana, que eso te tiene que acabar, o sea, eso no lo podemos permitir. Entonces creo que esa es una oportunidad, este caso puede ser una oportunidad por más de que no vaya ninguno a la cárcel, creo que muestra mucho de lo que está podrido. El Cesar tiene una tajada grande ahí, ¿no? Es decir, el Cesar tiene un papel preponderante en términos territoriales. ¿Es por un asunto simplemente de donde vino a nacer uno de los autores de este saqueo o es por algo en especial? Cantidad de territorios, presencia en términos de circunscripciones, ¿no? Porque el Cesar además es en esas mismas circunscripciones relacionadas a víctimas, de donde salió el hijo de Jorge 40 a lanzarse a la Cámara de Representantes con una de las circunscripciones especiales de paz, ¿no? Creo que lo que pasa alrededor del Cesar es muy interesante porque creo que el auge del Cesar en este gobierno ha sido todo, ¿no? El Cesar, son diferentes temas. El Cesar sí tiene más municipios PEDET que Guainía, no sé, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, quería recibir proporcionalmente más recursos que un departamento que no, pero cuando tú ya ves la lista y comparas, no sé, Cesar con Caquetá, ves que igual Cesar tiene muchísimo más. Entonces, obviamente que aquí hubo un lobby alrededor de entregarle mucho más dinero al Cesar, pues porque todos los funcionarios de Iván Duque pues son del Cesar y al final pues ellos allá es donde tienen su influencia y acuérdate que el Partido Conservador, que fue una bancada que siempre apoyó a Iván Duque desde el principio y que tuvo una votación inexplicable ahorita con unos congresistas que ni siquiera figuran, sino que fue como, bueno, el Partido Conservador sigue siendo estrella por más descrédito que tenga. Ese Partido Conservador está lleno de personas del Cesar. Entonces, pues allá fue Iván Duque en el Festival Vallenato a inaugurarlo, a decir que en la historia de Colombia nunca ha habido una inversión social más alta en el departamento del Cesar que en la de él, así como feliz. Y pues a mí eso me parece pues bastante cuestionable porque no necesariamente Cesar es el departamento que más necesidades tiene. Claramente pues allá la guerra golpeó muy duro, pero pues en el Cauca también, ¿no? Es decir, y al Cauca no lo vemos yéndose a brindar a los resguardos a decir que su inversión social ha sido muy alta. Por último, un poco esta investigación acaba por derribar la narrativa que pretendía montar el gobierno de Iván Duque, que es además fuente del libro que sacó con Emilio Archila sobre cómo este es el gobierno que definitivamente impulsó la implementación del acuerdo de paz, contrario a lo que obviamente han dicho la ONU, los cuerpos internacionales, las ONGs y el resto del mundo. Pero digo, esa narrativa ya no podría existir, o se hace para utilizar el término clave de esta investigación, inviable. Inviable y porque acá hay resultados pues en la práctica de que esa supuesta millonaria inversión en municipios pues se dio de una manera cuestionable y corrupta, por decirlo así. Y además, pues es que esa narrativa, incluso antes de esta investigación, pues ya estaba mandada a recoger, porque al final yo creo que este gobierno nunca entendió o no quiso entender la importancia del acuerdo de paz. Y con eufemismos de paz con legalidad, cambiando los nombres, borrando la memoria, no entendiendo la importancia de la verdad, de la reconciliación, pues ya estaba haciendo que el proceso de paz fuera inviable. Entonces creo que desde arriba él nunca respetó el presidente de la República ni dignificó el proceso y esto es un resultado de esa desidia. Es decir, yo creo que uno no puede generar ningún proyecto ni ninguna inversión con dignidad si uno no cree en ella. Entonces las palabras tienen poder y las intenciones también. Entonces, por más de que ellos pudieran o salieran a mostrar inversiones de recursos millonarios en municipios PEDET, este iba a ser necesariamente el resultado de lo que ellos sembraron, que fue el no.
el no creemos en esto, el no a la paz, el le cambio el nombre, el reescribir la historia. Así fue y así terminó siendo y así se invitó a los corruptos y así se permitió que los corruptos hicieran lo que hicieron con los recursos de la paz. Pues Valeria, muchísimas gracias por sacarnos tiempo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Felicitaciones por esa investigación y gracias porque es un trabajo riguroso en temas además difíciles de masticar y pues bueno, finalmente creo que ya está alcanzando los niveles de difusión que se necesitan para que esto al menos le quede claro a la mayoría de la gente y a la opinión pública. No, muchísimas gracias a ti, Santiago, por el espacio y ojalá pues podamos seguir hablando de esto y también cómo hacerlo mejor, ¿no? Cómo poder volver de esto una oportunidad. Este tema, que es la noticia de la semana, y debió serlo también de la semana pasada, aunque en ese momento no tuvo tanta difusión, pues creímos que ameritaba una segunda entrevista ya para mirar desde el lado de quienes están no investigando estas movidas ni ejerciendo desde el periodismo, sino quienes conocen la implementación y las necesidades de la implementación de los acuerdos de paz. Para eso contamos con el trabajo de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto, que nos trajo esta entrevista. Hola, Santiago. Sí, en esta ocasión, para Capital Político, vamos a entrevistar a una fuente que nos pidió permanecer anónima, pero que nos explicará qué fue lo que pasó con los recursos para la paz. Saludamos a nuestra fuente el día de hoy. Hola, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Qué fue lo que sucedió? Quisiera que nos explicara cómo el entramado que se está denunciando, el que presuntamente tuvo lugar un grave caso como de cooptación de recursos y de corrupción. Bueno, pues primero les aclaro, digamos que yo venía haciendo seguimiento a los recursos de OCAT-Paz desde un lado mucho más académico, mucho más técnico, desde hace varios años, desde que se implementó el OCAT-Paz, y básicamente le hago seguimiento a los recursos y a los proyectos y a dónde se aprueban estos proyectos. Digamos, de manera general, pues el OCAT-Paz se creó con el propósito de atender a estos municipios más afectados por el conflicto, los municipios FEDER, y dentro del OCAT-Paz hay, digamos que una bolsa específica, una fuente específica que se llama Asignación Paz, que debe ir específicamente para los municipios FEDER. Es esta fuente, digamos, tras la investigación y varios años de investigación de esta fuente específica, como les mencioné, de Asignación Paz, que debe ir específicamente para los municipios FEDER, saca un documento de investigación en el que muestra que estos recursos no están yendo específicamente a los FEDER, sino a otros municipios que no son PET. Y además, dentro de los municipios PET se encontró que, digamos, no hay una distribución equitativa de los recursos de los diferentes municipios, sino que hay unos municipios con unos recursos aprobados mucho más altos, mientras que hay municipios que tienen 0 recursos aprobados y pues 0 proyectos aprobados. Digamos, con esto empezó una investigación sobre la presentación y aprobación de estos proyectos y a lo largo, digamos, de mi investigación recibí varias denuncias mencionando que esta falta de distribución entre los municipios algunas veces obedecía que se estaban dando, digamos, unas trabas en el proceso para que algunos municipios se les aprobaran proyectos, mientras que hay otros municipios que digamos que las trabas no existían. ¿Qué control tienen sus presupuestos? Es decir, ¿quién está a cargo como de vigilar qué pasa con estos recursos y a dónde se destinan? ¿Y por qué entonces se abre como la posibilidad que suceda algo así? Pues legislativamente, como quedó la norma de OCAT-Paz, como les mencionaba, solo una de las fuentes va para Asignación Paz y no quedaron establecidos desde el principio unos requisitos específicos que tenían que cumplir con estos proyectos para que fueran aprobados. ¿Cómo es el proceso general de aprobación? El municipio o la entidad territorial presenta el proyecto. Después de que se presenta el proyecto, hay una aprobación por el sector al que pertenece, digamos, el proyecto, por alguno de los ministerios que hace parte del proyecto, y después ya pasa, digamos que una vez aprobado, pasa a las sesiones de OCAT-Paz, que digamos que es este organismo que aprueba o no los proyectos. En esta sesión, básicamente están los votos de los que hacen parte de este organismo y se aprueba o no el proyecto. ¿Qué es lo difícil de saber qué requisitos se están teniendo en cuenta para esa aprobación? Pues que primero son privadas, digamos que la única recopilación que queda de esas sesiones son las actas, que digamos estas son públicas, estas siempre han sido públicas en la página del DNP. Lo que pasa es que en estas actas no se mencionan las razones por las que se aprueban o no un proyecto, sino que solo quedan registrados los votos, si se aprobó o no, y en caso de no aprobarse, digamos, pues si pasa otra vez a la etapa de viabilización, que como les mencionaba, es la parte de la aprobación de los sectores.
pero digamos que esa es la dificultad mayor. Normativamente no quedó qué requisitos debían cumplir, como les mencioné, pues para la asignación PAS, para esta fuente específica de PET, pues debe cumplir ese requisito, pero no se especifican qué requisitos más deben cumplir, y pues la dificultad de saber qué pasa adentro de estas sesiones como de manera pública, pues la falta de acceso a esas sesiones, digamos que limita saber qué se está teniendo en cuenta para la aprobación de estos proyectos. Entonces, digamos que solo ya se saben los resultados finales de los votos, más no cómo se llevó a esa decisión. Este fue un gobierno que parece haber tenido como dos discursos alrededor de la paz, uno que se daba como internacionalmente y otro manejo que se daba como a nivel nacional. ¿Qué balance podemos hacer de eso? ¿Eso se relaciona, digamos, con este caso que se está presentando y que podemos concluir de eso que se dio a llamar como paz con legalidad? Claro, entonces, claro, esto pues está muy relacionado, digamos, con la implementación del acuerdo general, teniendo en cuenta, sobre todo, pues que los PET están establecidos en el punto 1 y eran estos municipios que debían tener no solo, digamos, la cantidad de proyectos y programas adicionales, sino una mayor inversión en estos municipios. La Consejería para la Estabilización, digamos que ha dado varias cifras a lo largo de estos 4 años sobre cuántos recursos se han distribuido o comprometido e invertido en estos municipios, que son ya más de 13 billones, creo que son. Sin embargo, digamos que uno al comparar, que este ejercicio también lo he hecho varias veces, al comparar el presupuesto reportado por la Consejería para la Estabilización frente a lo que quedó marcado en el PMI, en el Plan Marco de Implementación, que es este documento que estableció, digamos, las metas que se debía tener en los indicadores de la implementación del Acuerdo de Paz, y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, del 2018, también estableció, digamos, cuánto iba a costar la implementación de los PET. Entonces, al comparar digamos que esa proyección que hizo el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2018 con lo que está reportando la Consejería, pues da cuenta que las inversiones, digamos, que son relativamente bajas, no llegan ni siquiera al 5% de lo que se debería estar invirtiendo anualmente en estos municipios. Y pues, sobre todo con el OCAT Paz, que digamos que es una de las fuentes específicas que va para estos municipios, además de otras fuentes, pero digamos que esta es la que tiene la mayor contribución específicamente para los PET. Además, como este retraso, pues es que esta fuente esté yendo para municipios que no son PET, pues aumenta aún más el retraso. Y al analizarlo por subregiones o por municipios, pues claramente hay unos municipios muchísimo más atrasados en esta inversión que otros municipios, como ya les comentaba anteriormente, y digamos que esto pues acaba afectando la implementación del acuerdo, específicamente la implementación del punto 1, lo que respecta a los PEDET. ¿Se puede hablar como de una falla de origen en el diseño institucional de la paz o es distinto aquí lo que está pasando? Claro, pues más que una falla, digamos que el Acuerdo de Paz sí estableció que fuentes de financiación debían, puedo hablar específicamente sobre los PEDET, sobre el punto 1 en relación con los PEDET. Más que una falla, digamos, estructural del acuerdo, pues sí se establecieron que debían ir unos mecanismos de financiación específicos para estos municipios, entre estos pues, regalías que se debía crear un fondo específico para los municipios, como les mencionaba, que se les denominó asignación PAS. Esto digamos quedó por constitución y digamos que reglamentariamente a nivel general pues quedó bien. Es un mecanismo adicional que digamos que a nivel internacional también se ha probado que la creación de estos mecanismos adicionales pues tienen un mayor impacto que si no se crearan para estos municipios especiales que generalmente son los que tienen menor inversión a nivel nacional con las fuentes ya existentes. Sin embargo, como les mencionaba, ya con la reglamentación específica del OCAT Paz que quedó un poco abierta y no se sabe muy bien qué requisitos se están teniendo en cuenta, digamos que no quedó reglamentado escritamente, pues no quedó escrito. Esto sí ha llevado a que pueda haber, digamos, como una infiltración de diferentes políticas ideológicas que tal vez sí han manejado los recursos pues, de una forma que no quedó establecida desde un inicio. Sin embargo, establecer ya requisitos específicos para el OCAT Paz, pues también lo que pasa muchas veces, establecer requisitos específicos acaba dejando de lado algunos municipios, específicamente en estos municipios que son los más afectados, como les mencionaba, por el conflicto, con mayor número de víctimas, con mayor pobreza, pues generalmente son los municipios que tienen menos capacidad técnica, menos capacidad de gestión. Entonces también la presentación de proyectos por parte de los municipios pues es mucho más difícil que como un municipio, por ejemplo, como Bogotá. Entonces también establecer unos requisitos específicos llevaría a que sea aún más difícil para estos municipios presentar esos proyectos. Muchas veces estos proyectos, digamos que presentan diferentes fallas técnicas desde el origen y muchas veces tienen que volverse a presentar teniendo en cuenta estas fallas, como les mencionaba, porque generalmente son los municipios que tienen menor capacidad de gestión frente a, digamos, a otros municipios a nivel nacional. Entonces también queda ahí la duda de qué tantos requisitos ponerles y qué tanto requisito poner, digamos, a la aprobación de estos proyectos. Sin embargo, pues cabe acá la aclaración. En todo caso debería haber una agencia, en este caso la ART o el DNP,
haciendo un seguimiento específico, ayudando a presentar esos proyectos a los municipios para no dejar a los municipios de lado y háganlo ustedes y desde acá solamente miramos ya una vez presenten los proyectos, sino dar una ayuda técnica, un compromiso por parte, digamos, de estas agencias y de estas entidades por ayudar y por generar conocimiento en estas entidades para que los proyectos que presenten cumplan con esos requisitos que se están pidiendo. Digamos que esta es una de las recomendaciones principales que se han hecho en varios informes, teniendo en cuenta las débiles capacidades de gestión de estos municipios. ¿Cuáles, en ese sentido, los retos que debe asumir para el próximo gobierno y cuáles son como esas recomendaciones para intentar subsanar esto que viene sucediendo, pues? Sí, en primer lugar, las fuentes de financiación. El OCAT-PAS tenía unas vigencias futuras, se crearon unas vigencias futuras para que se pudieran aprobar proyectos, digamos, de una forma más rápida, más proyectos. Sin embargo, pues como ya conocemos, estos recursos casi que están agotados en su totalidad, unos recursos que debían durar 15 años y ya se acabaron en los primeros 4 años. Además, digamos, otras fuentes específicas como era obras por impuestos, también como ya conocemos, se publicó un proyecto de decreto en el cual obras por impuestos era un mecanismo creado con el fin de que las zonas OMAC, que eran las zonas más afectadas por el conflicto, y digamos, y los municipios PED, tuvieran inversión por parte de privados. Y cómo funcionaba era, digamos, en vez de pagar el impuesto a la renta, la empresa lo que podía hacer era invertir en esos municipios y construir un proyecto específico de inversión en esos municipios. ¿Qué es lo que pasó con este nuevo proyecto de decreto que se publicó hace unos meses? Las zonas a las cuales se pueden aplicar pues se amplió, casi que quedó para todos los municipios a nivel nacional. Entonces esa es otra fuente que básicamente ya no irá para PED, sino para el nivel nacional. Entonces aparte de que OCAT-PAS ya se acabó, que debía destinarse para PED, otra fuente, digamos, de recursos privados también ya se empleó, y así es como las fuentes como en los municipios, digamos que se van restringiendo, ya hay las fuentes específicas, es decir, la financiación de estos municipios ya no está tan clara y ya no está tan claro de dónde va a salir la plata extra que se necesita para llevar el desarrollo de estos municipios comparado con los otros municipios a nivel nacional. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros retos, crear una nueva fuente de financiación, de dónde saldrán esos recursos, cómo hacer para que, digamos, que esto no vuelva a suceder, que la fuente de financiación que se cree sí se implemente en estos municipios, digamos que no se vaya para otros municipios, cómo hacer que sí haya recursos, los recursos necesarios para implementar estos municipios, que como ya les dije, el costo ya quedó establecido desde un inicio en el marco fiscal de mediano plazo y en el plan marco de implementación, y ya hay una proyección, y al comparar con lo que se ha invertido según la Consejería para la Estabilización, pues sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Entonces digamos que este es el primer reto grande que tiene el siguiente gobierno frente a los municipios, de dónde va a salir la plata y cómo hacer para que estos recursos específicamente sí se cumpla, que vayan para los municipios PED. Claramente a partir de ya, digamos, de la implementación de los municipios PED, pues surgen desafíos adicionales, teniendo en cuenta que el acuerdo, digamos, que es integral, y para que los otros puntos, además del punto 1, se implementen, pues digamos que se deben cumplir entre ellos para que haya una coordinación en la implementación de los puntos, por ejemplo, los planes nacionales, entonces vías terciarias o tierras, distritos de riego, estos proyectos que iban a generar un desarrollo en estos municipios, pues claramente acaban teniendo una afectación sobre los otros puntos. Entonces ya es un más desafío de cómo hacer para que, aún teniendo en cuenta que los municipios PED o la financiación de los municipios PED está un poco atrasada, cómo hacer que esto no afecte el desarrollo y la implementación de los otros puntos del acuerdo. ¿Qué habría que sumar para usted, pues, para entender un poco lo que está sucediendo o qué podemos esperar que suceda en los próximos días con respecto a este caso específico? Pues, ¿qué se puede esperar? Claramente, pues esperamos que los entes investiguen qué es lo que sucedió. Igualmente, seguramente, digamos, los alcaldes en un inicio, los alcaldes de los municipios PED, en un inicio cuando, digamos, desde 2019 a 2020, cuando empezó todo, digamos que todas estas irregularidades en el proceso tenían miedo de denunciar, y digamos que es claro el miedo a denunciar, son municipios que generalmente no tienen la seguridad y la presencia estatal, que uno diría, para sentirse seguro para denunciar. Entonces, pues generalmente pues ya cuando empiezan las denuncias, otros alcaldes empiezan a denunciar. Sin embargo, como les mencionaba, pues ojalá los entes empiecen a investigar sobre pues, lo que está pasando y saquen resultados concretos. Muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos lo que aconteció con los fondos para la paz. Muchas gracias a ustedes.
Las noticias nacionales no dan tregua, nunca dan tregua, pero hoy es importante hablar de un par de temas internacionales. La renuncia del primer ministro inglés, bueno, ahora ex primer ministro inglés Boris Johnson, y el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Para ello se encuentra con nosotros Mauricio Jaramillo Jacir, internacionalista y habitué de estos micrófonos. Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Santiago, un saludo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos en orden cronológico. Boris Johnson, después de varios escándalos, termina finalmente renunciando. Estaba un poco cantado desde que el Partido Conservador inglés había hecho un voto para determinar si confiaba o no en Boris Johnson. Boris Johnson ganó, pero no por un margen muy amplio, y desde entonces se decía que ya estaba corriendo el reloj para la salida de él, y lo terminaba tumbando no el escándalo de las fiestas en medio de la pandemia, el llamado Partygate, sino la contratación de un funcionario que él sabía que tenía acusaciones de acoso, y si no estoy mal es acoso sexual. Entonces cuénteme un poco cómo es este proceso que lleva a Boris Johnson afuera de su puesto como primer ministro, y por qué duró tanto, además. En cuanto a lo primero, que es un poco más fácil, lo segundo es muy difícil de saber, Santiago. Boris Johnson empezó con el pie izquierdo. Hay que recordarle a la gente que la historia reciente del Reino Unido es una historia de mucha volatilidad después de que se aprobó en las urnas la salida de la Unión Europea. Me refiero a junio del 16. Desde ese entonces ha tratado de estabilizarse. Primero pasó Theresa May. Theresa May no consiguió ningún apoyo en el Parlamento para pactar con la Unión Europea la salida del Reino Unido de ese bloque, y aquí entra en el panorama, en el escenario, Boris Johnson. Johnson, digamos que tiene, y ese es su principal activo con el que va a gobernar estos años, haber conseguido pactar la salida de la Unión Europea, conseguir apoyo en el Parlamento, cosa que no consiguió su antecesora Theresa May. Y a partir de eso, pues Boris Johnson va a ejercer un liderazgo de una manera muy, muy torpe, en primer lugar por el mal manejo durante la pandemia. Hay que acordarse que Boris Johnson fue de los, si se quiere, negacionistas, que dijo que esto no era tan grave, que no tenía por qué haber confinamiento, apeló a la tesis de la inmunidad de rebaño, ahí se murió mucha gente inútilmente, luego corrigió, y finalmente durante la pandemia pues estallaron estos escándalos de fiestas, mientras que a la gente se le mandaba a la casa, pues ese señor hacía fiestas, y escándalo tras escándalo se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo concretamente a pesar de todas las crisis? Y aquí viene la pregunta difícil. Yo creo que esto tiene que ver con las coyunturas, Santiago. Primero, durante la pandemia, pues no se quería generar ningún vacío de poder. El Partido Conservador viene muy golpeado, desde David Cameron, Theresa May y ahora Boris Johnson. Luego se dio la guerra en Ucrania, en la que pues Reino Unido ha sido uno de los principales líderes de Occidente, contradictor natural de Moscú. Pero pues ya me parece que en estos meses de recesión, de inflación descontrolada, perspectivas de recesión en la economía gringa, me parece que se le agotó la paciencia a los legisladores conservadores, que le terminaron retirando el apoyo, y pues ya a partir de esta semana pues era inviable el mantenimiento de Johnson como primer ministro. Boris Johnson además fue el artífice de la campaña del Brexit y la cara más visible de esta, que es una de las 3 campañas de 2016 que se convirtieron en un fenómeno global por haberse llevado a cabo a partir de cadenas de WhatsApp, mentiras en internet, noticias falsas. ¿Esto le pesó de alguna manera o era también un activo a la hora de gobernar? Porque era un tipo que desde que era, si no estoy mal, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, parecía que firmado que iba a ser primer ministro en algún punto. Sí, Boris Johnson, digamos que se instaló en la política británica a punta de controversias. Mi impresión concretamente es que en la campaña 2016, donde se dio toda esta compartimentalización de mensajes, todas estas mentiras que se dijeron respecto a la Unión Europea. Acordémonos, por ejemplo, que se habló de que todos los problemas de empleo del Reino Unido eran culpa de los migrantes, eran culpa de los europeos, que Reino Unido le daba a Europa una cantidad desproporcionada de recursos y no recibía nada a cambio. Esto terminó haciendo mella. Entonces aquí
Eso tiene dos interpretaciones. La primera es el Partido Conservador en cabeza de Boris Johnson hizo como una especie de matrimonio por conveniencia con la extrema derecha británica, con el UKIP, el Partido de Independencia. Y se le prometió a la gente un montón de cosas, por ejemplo, a los pescadores que iban a vender mucho más pescado si se salían de la Unión Europea a mejores precios, que iba a aumentar el empleo, que ya no iban a tener que darle subsidios a los europeos, que iba a ser menos vulnerable respecto de la migración y en la medida en que los británicos se han dado cuenta que hay un desencanto, lo habíamos hablado, Santiago, en años pasados, cuando recién entró en vigencia el Brexit, pues la ausencia de mano de obra es terrible, el desabastecimiento en algunos de los puertos, por ejemplo, se pudrió el pescado sin que lo pudieran exportar. Entonces me parece que poco a poco la gente le ha venido cobrando todas las mentiras a las que recurrió Boris Johnson y Nigel Farage para hacer aprobar a las patadas el sí en junio de 2016. En este punto, ¿cuál es el futuro del gobierno británico? Ahí hay como tres escenarios. El más posible es que Boris Johnson, y es lo que le está pidiendo el Partido Conservador, se vaya ya mismo. Y si Boris Johnson se va ya mismo, quien debería reemplazarlo es su viceprimer ministro Dominic Raab. Esa es la primera opción y es un poco hacia donde está apuntando hoy la política británica. Le están diciendo, no se espere más, por favor váyase, haga su renuncia efectiva cuanto antes. Y él lo que quiere es quedarse hasta septiembre. En septiembre hay reunión del Partido Conservador, que es en este momento Santiago quien tiene una mayoría importantísima en el Parlamento. Es una mayoría bastante representativa que obtuvo en elecciones en agosto del 19. Y lo que normalmente se estila, es que Johnson se queda en una especie de interinato, manejando los asuntos corrientes, sin ninguna capacidad de iniciativa política. Y en septiembre, cuando se reúna el partido y voten los militantes, se debería escoger a un reemplazante. Ahí se habla de Elizabeth Truss, que que es la ministra de Relaciones Exteriores. Se habla de Ben Wallace, que fue su ministro de Defensa. Y hay mucha especulación. Todavía es muy prematuro para saber quién sería ese liderazgo. Entonces, la segunda opción es esperar hasta septiembre y que en septiembre el partido, no la gente, el Partido Conservador que tiene mayoría, vote los militantes y escojan al reemplazo. La tercera opción yo lo veo poco probable, que se convoque a elecciones generales. Yo creo que no creo que lo hagan porque se presume que la mayoría que tiene el conservatismo obtenida en agosto del 19 es una mayoría todavía legítima. Es decir, aquí lo que se quiere es cambiar el liderazgo dentro del Partido Conservador y no necesariamente cambiar de mayorías en el Parlamento. Debería haber elecciones generales el año siguiente. Y lo más probable, pienso yo, es que haya una renovación y efectivamente llegue el Partido Laborista y Jeremy Corbyn sea un poco ese primer ministro que muchos están perfilando. Lleva mucho tiempo siendo la cabeza visible de la oposición, lleva mucho tiempo siendo crítico de la manera en que se llevó a cabo, primero, la votación del Brexit, segundo, la negociación del Brexit, en tercer lugar, la manera en que se manejó la pandemia y en cuarto lugar, cómo se ha manejado toda la ralentización económica, la guerra en Ucrania, etcétera. Uno pensaría que más a mediano plazo, cuando ya haya elecciones generales, deberían llegar los laboristas luego de una larga hegemonía del Partido Conservador desde la época de David Cameron. Pasemos, por favor, al tema de Shinzo Abe. ¿Qué pasó? Es decir, en un acto de campaña, alguien entra y le dispara al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuáles son las causas del asesinato de este político que durante un buen tiempo fue el líder de Japón? Es difícil saberlo. Yo pensaría que tiene como el típico rasgo de un crimen de odio, es decir, de un lobo solitario. Yo no creo que este sea un caso de violencia política. No creo que sea un caso que se explique por la correlación de fuerzas ideológicas hoy en el Japón. Shinzo Abe pues era un político tal vez el de mayor trayectoria en el último tiempo por todo el tiempo que estuvo en el poder a mediados de la década pasada. Si bien como primer ministro fue bastante criticado, sobre todo por ser un neoconservador, muchos lo asimilaban como con una especie de George Bush japonés, por su postura en general en la guerra global contra el terrorismo, etcétera, por muchas de las posturas que asumió en Japón, abandonando un poco la doctrina pacífica. Yo creo que este crimen no se explica por esa disidencia. Aquí lo que creo es que hay hoy una sociedad enferma en todo el mundo, en la que estos lobos solitarios pueden aparecer. Esto me recuerda a mí cuando hace unos años en Noruega apareció un tipo en una convención del Partido Liberal
y en una isla y mató a decenas de personas inocentemente, un poco por estos rollos que tiene la gente con la política y que no se explican por otra cosa que no sea este odio que a veces se siembra en las redes, gente que tiene un odio, una rencilla, una animadversión particular con algún político, sobre todo, insisto, en una sociedad que tiene tantos debates existenciales como la japonesa, pero yo pensaría que por ahora pienso que es el acto de un lobo solitario y un típico crimen de odio. Ya usted me respondió un poco a esta pregunta, pero hablemos de quién es y quién fue Shinzo Abe. ¿Qué representaba todavía en Japón por fuera del poder? En los últimos años Japón ha tenido como, pienso yo, dos primeros ministros marcadamente nacionalistas y conservadores. Hay que recordar a la gente que Japón fue desde la Segunda Guerra Mundial un estado pacífico, un estado que no quería meterse en guerra. No, Japón no tiene ejército en el sentido estricto. En realidad la defensa de Japón, si hay un ataque exterior, depende de Estados Unidos. Shinzo Abe fue de estos primeros ministros que propuso una revisión de esa doctrina pacífica japonesa, que es la doctrina Yoshida, si se quiere, junto a Junichiro Koizumi. Yo creo que son los dos primeros ministros más populares en el último tiempo y también más, si se quiere, conservadores en cuanto a la doctrina de defensa. También se le conoció por las famosos Abeconomics, que es todo este plan de relanzamiento económico que hasta cierto punto fue exitoso, pero se terminó agotando a finales de la década pasada. Entonces me parece que es un poco un ícono del cambio generacional que está viviendo Japón respecto a su política, una revisión de las alianzas de Japón en el mundo con Estados Unidos, una revisión de la identidad japonesa frente a la defensa, a la seguridad, un Japón además mucho más activo, este Japón, y Shinzo Abe era uno de los grandes líderes de esa postura, uno de los grandes simpatizantes. Hoy, por ejemplo, Japón es de los países que está apoyando a Ucrania en la guerra, condenando a Rusia, y ahí básicamente, digamos que él era uno de esos grandes referentes de este giro de nuevo a tener capacidades militares y abandonar poco a poco esa doctrina pacífica. Entonces creo que muere con él uno de los liderazgos más conservadores en el último tiempo en el Japón. Pues Mauricio, muchísimas gracias por venir a Capital Político a ayudarnos a entender las cuestiones de este planeta que obviamente hay que tener siempre en cuenta, aunque a veces pareciera que en Colombia nos basta y nos sobra. Es cierto, muchas gracias Santiago por la invitación y cuando quieran, aquí siempre estoy disponible. Terminamos este episodio de Capital Político volviendo al panorama nacional con una noticia positiva, o al menos que nosotros consideramos positiva, porque el Consejo de Estado, que hace parte de la rama jurídica, acaba de condenar a la nación, es decir, al mismo Estado colombiano, por la tortura psicológica, las amenazas, los exilios, las interceptaciones ilegales y la persecución emprendida contra la periodista Claudia Julieta Duque. Yo estoy sacando esto directamente de la noticia publicada por la W Radio. Esta es una condena que llevaba bastante tiempo como un caso, pero el caso de Claudia Julieta ha tenido varias etapas. La última de ellas, cuando ella descubrió, se hacía a través de su mismo cuerpo de protección, de la Unidad Nacional de Protección, lo cual pues por supuesto es un precedente horrible y que entregó un capítulo más en el caso de esta periodista que por su carácter, si se quiere, como una denunciante independiente y como una persona siempre separada del poder, pues le ha traído este tipo de problemas. Estamos con la coordinadora del área legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, Raiza Carrillo Villamizar. Raiza, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Santiago, por la invitación. Deme más detalles sobre el fallo en el caso de Claudia Julieta Duque. Esto es un caso que se viene llevando desde hace cuánto, ¿cuándo fue la primera denuncia o el primer perjuicio recibido por la periodista Duque por cuenta del Estado? Este es un caso donde Claudia Julieta desde finales de los años 90, pues, digamos, como tú ya lo explicaste, fue víctima de los perfilamientos y de seguimientos por parte de su esquema de protección, que en ese momento eran agentes del TAS. Es decir, esto es un caso donde finalmente la sentencia del Consejo de Estado viene a darle, digamos, una expectativa o consolida de alguna manera ese reclamo de justicia de Claudia Julieta que ya lleva 20 años.
Para nosotros es una decisión importante en la medida que no solamente se reconocen los hechos que efectivamente pues ocurrieron, tanto las torturas psicológicas como la necesidad del exilio y que eso derivó en un daño psicológico también, sino que todo esto el Consejo de Estado reitera y reafirma que se trata de una grave violación de derechos humanos. ¿Qué sentencia el fallo? Más allá de declarar culpable al Estado colombiano, ¿qué se exige del Estado? Finalmente lo que decide el Consejo de Estado es que pues existe esa responsabilidad de Estado y de ahí deriva el deber de indemnización. En este caso particular se reconoce la indemnización por perjuicios morales, también en el daño a la salud y en ese sentido pues Claudia Julieta y algunos miembros de su familia recibirán pues una indemnización patrimonial. Frente a los temas digamos ya de una medida colectiva y como este caso es representativo digamos para los periodistas que han sido víctimas de los perfilamientos, a nosotros desde la FLIP nos parece importante digamos el señalamiento que hace de manera juiciosa el Consejo de Estado en la medida que dice que el Estado es responsable en tanto las vigilancias ilegales son perpetradas por agentes que utilizan el cargo y la función que tienen para realizar esta actividad, que es una extralimitación de sus funciones, y adicionalmente que se debe tener en cuenta que se utilizan los recursos del Estado. Esto nos parece importante, por ejemplo, si uno retoma el caso de la denuncia que hizo la revista Semana en el 2020, donde de nuevo son agentes del Estado que utilizando el cargo, digamos, la información a la que pueden acceder por esas funciones que desarrollan, también utilizando esos recursos, digamos que en algún momento se denunció que habían sido el uso de tecnologías comprada con cooperación internacional, que se repiten estos incidentes de vigilancias. Nosotros esperamos que con esta condena por lo menos tenga un efecto disuasivo. ¿Cómo ha sido la relación de la FLIP con Claudia Julieta Duque? Yo creo que tiene que ser uno de los casos más viejos de la fundación. ¿Cómo ha sido el tratamiento, la asesoría? ¿Cómo ha progresado el caso al interior de la fundación? Yo te puedo decir que nosotros no representamos directamente a Claudia Julieta, ella tiene un abogado que es de su confianza, sin embargo la fundación sí ha hecho el seguimiento y monitoreo de este proceso y particularmente en los últimos 2 años, que es lo que yo conozco, hemos acompañado a Claudia Julieta en los temas de las medidas cautelares respecto a las cuales ha tenido problemas en su implementación. Son unas medidas cautelares que además derivan de los temas de perfilamientos y en los últimos 2 años se ha presentado el problema es en la implementación en la medida que el esquema que le está proporcionando el Estado a través de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, ella encontró que tienen, digamos, instalados unas tecnologías que permiten su vigilancia. Digamos, en ese proceso le hemos venido acompañando también digamos, en los temas de protección ante el CERREM, que es quien termina revisando los temas de la necesidad de las medidas, aunque ahí hay una discusión porque finalmente la medida cautelar de la que es beneficiaria Claudia Julieta es algo excepcional frente a lo que generalmente son las medidas que decide la UNP para periodistas. ¿Por qué se prolongó tanto el caso de Claudia Julieta? ¿Cómo este acoso se prolonga en el tiempo? Entonces, no es normal y no debe ser normalizado, por supuesto que no. Precisamente estos problemas que se han venido presentando con el esquema casi que son un eco de lo que ella propone en la demanda de reparación, que son precisamente agentes del Estado que terminan, sí, utilizando los recursos y sus funciones para hacer el perfilamiento y el caso que tú mencionas del tema, pues digamos, de los seguimientos frente al carro y el uso de los datos que se han venido recolectando, el problema sigue siendo el mismo. Entonces, no es normal y pues es completamente reprochable. Yo quisiera de pronto darte un elemento que incluye la sentencia del Consejo de Estado, donde precisamente lo que hacen es destacar que el tema con Claudia Julieta no ha sido un hecho aislado, sino ha sido casi que de cierta manera un ensañamiento del Estado en contra de ella. Y en el caso que estudió el Consejo de Estado es precisamente que se crea casi que una orden, una estructura y un plan para aterrorizarla y que dejara de investigar precisamente la muerte de Jaime Garzón y la responsabilidad del Estado. El Consejo de Estado dice particularmente, en efecto, resulta necesario destacar que no se trató de un hecho aislado,
sino que hizo parte de una cadena de hechos delictivos cometidos durante meses e incluso años por parte de tales personas, sin que hubiese existido algún tipo de control efectivo de parte de la institución demandada, es decir, el DAS. Tanto así que varios directores se encuentran procesados como autores de los hechos. No, en ese sentido, pues creo que precisamente esto termina siendo como lo que tú dices, no es un hecho aislado, es algo que viene siendo reiterativo y esto es lo que debería, digamos, en este momento ser uno de esos elementos de juicio para los jueces que están revisando, digamos, las tutelas, las múltiples tutelas que ha establecido Claudia Julieta frente al, digamos, a las amenazas y los seguimientos actuales. Por ejemplo, hay otra cosa que tú mencionabas, porque todo esto toma tanto tiempo también y es un tema de acceso a la información. Claudia Julieta, o por lo menos en el proceso de reparación, uno se da cuenta que finalmente hacen, pues, el abogado de la parte demandante pide que se trasladen las pruebas de un proceso penal. ¿Por qué? Porque no habían podido acceder a una información porque el DAS era renuente a darles la información. Entonces, yo creo que en este momento, por ejemplo, si uno pudiera comparar, la UNP hizo lo mismo con Claudia Julieta en lo que ha transcurrido ese último año, más o menos, que ella empezó a investigar sobre el tema del uso de los GPS en los carros, pidió la información, terminó por acudir a las acciones de tutela para poder acceder a la información. Digamos que eso genera también muchos retrasos en poder accionar pues, para poder, digamos, pedir la investigación y la sanción de esos perfilamientos. ¿Qué garantías tiene en general un periodista o una periodista? Me imagino que sobre todo, como suele pasar, una periodista. En un país en donde cuando amenazan a alguien uno busca la UNP, pero resulta que la UNP es también una parte activa de esa represión, una parte activa de esa intimidación y de esa vigilancia y de ese perfilamiento. Pues es que esa es la pregunta más complicada que podías hacer, porque precisamente es por eso que muchos de los periodistas que fueron agredidos, por ejemplo, en el marco de las protestas sociales, no quisieron interponer ningún tipo de denuncia, porque su miedo, su temor más recurrente es eso, es, digamos, en ese caso no eran agentes de la UNP que hubieran realizado la agresión, pero finalmente hay una falta de imparcialidad en las evaluaciones de riesgo que realiza la UNP, porque en algunos casos pues se plantea es precisamente la responsabilidad de otra entidad del Estado. Los periodistas, digamos, precavidos al momento de decidir si denuncian, por ejemplo, frente a la fiscalía, que sería otra ruta para buscar la protección, pero de nuevo pasa lo mismo que tú mencionas y hay un problema de confianza frente a pues frente a las instituciones. ¿Por qué? Porque no responden, porque históricamente el nivel de impunidad de los crímenes contra la prensa es tan alto que los periodistas no ven como una opción para su protección o para el bien, digamos, colectivo, realizar una denuncia, porque finalmente sienten que están asumiendo un riesgo como con una poca ganancia al final. En el caso de Claudia Julieta Duque, algo que me llama mucho la atención y es el caso de la periodista siendo su propio ente investigador. ¿Esto qué tan frecuente es? Creo que cuando yo dije normal hace un par de preguntas, en realidad quise decir frecuente porque yo entiendo que no es normal, pero quisiera saber qué tan común es el cuento. Sí, mira, precisamente el caso que yo creo que mejor ejemplifica esto es el caso de Ginette Bedoya. Es un caso que en los procesos penales únicamente avanza a medida que la periodista avance en las investigaciones sobre los responsables de lo que le ocurrió a ella y creo que esto es algo muy recurrente. Y precisamente por eso es que los periodistas también, digamos, como renuncian un poco a esa denuncia o activar los mecanismos del Estado, porque no tiene sentido que sean ellos quienes deban suplir, digamos, la actividad estatal frente al deber de investigación y sanción frente a los crímenes contra la prensa. Además, se ha visto que obligar digamos, no obligar, pero que sí en la práctica termina siendo como a fuerza de la necesidad que la víctima sea quien, digamos, impulsa las investigaciones, termina teniendo un efecto muy revictimizante. Pensando en este caso y en el reciente exilio del periodista Julián Martínez, cuesta creer que haya habido algún avance en absoluto en términos de defensa de la libertad de prensa.
¿Ha habido algún avance en términos de la libertad de prensa? Es decir, estamos en un país que todavía a estas alturas del partido, con tantas denuncias, con tanta visibilización de los casos de violencia, sigue expulsando a sus periodistas, sigue exiliándolos, torturándolos psicológicamente, persiguiéndolos, victimizándolos, estigmatizándolos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir que ha avanzado? ¿En qué podemos decir que hemos mejorado o no en Colombia? Yo creo que en términos de protección, Colombia siempre, digamos, ha mostrado que tiene un sistema robusto, que integra todos los estándares interamericanos e internacionales en términos de protección. Sin embargo, creo que en la práctica, pues sí hay muchas cosas donde hay una discrepancia, ¿no? Como en el efecto real de lo que esto tiene, la capacidad de los funcionarios en aplicar esas normas. Yo creo que el reto ahí del gobierno entrante, por ejemplo, si es uno de los elementos que han mencionado, es la reforma del ONP. Digamos, para concentrarnos puntualmente en temas de protección, cuando se realizan los análisis de riesgo, por ejemplo, de los periodistas, nosotros hemos identificado que no se cumplen con los criterios que ya la misma Corte Constitucional ha establecido, es decir, que se verifique el contexto donde el periodista realiza la labor, qué tipo de temas investiga, los riesgos diferenciales, por ejemplo, si es una periodista mujer, digamos, eso es uno de los componentes que realmente la UNP pueda integrar dentro de sus prácticas de análisis del riesgo una comprensión real de lo que implica el oficio periodístico y los riesgos propios del oficio, pero también, por ejemplo, revisar la implementación y la disposición de tipo de medidas de protección. Entonces, no es lo mismo un periodista en una zona rural que un periodista en una zona urbana y el tipo de medidas que se pueden implementar para que no terminen siendo una carga y obstaculicen el oficio. Entonces, hay periodistas que en las zonas rurales tener un esquema de protección de 5 hombres, estoy dando únicamente un ejemplo, pues no funciona porque finalmente le impide realmente acceder a zonas donde pudiera acceder sin tener esa imposición. Digamos, yo creo que en términos de libertad de expresión o de protección, el gobierno entrante tiene un reto enorme desde el lado de protección, también desde el lado de investigación y sanción de crímenes contra la prensa. De hecho, la FLIP en la última edición de Páginas, nosotros hicimos un esfuerzo para poder delinear unas 30 propuestas en materia de libertad de expresión y cómo podría desde la política pública, desde la articulación de distintas entidades, formarse y consolidar, digamos, un ambiente donde se tomen medidas para que la prensa pueda realizar su oficio de manera libre de violencia, ¿no? Que es la única garantía que tienen para ser independientes. Raiza, muchísimas gracias. Como siempre, gracias por la labor que hace la Fundación para la Libertad de Prensa. Y pues bueno, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes de irnos, solamente una nota, y es claro que es una noticia positiva. La FLIP tiene toda la razón en considerar esto un triunfo en el camino a la protección de los derechos de los periodistas, de las periodistas y sobre todo la protección del derecho de la libertad de prensa, expresión, libre opinión y acceso a la información. Sin embargo, y esto es una opinión personal, valdría la pena revisar que en estos fallos se pudiera implementar o se pudiera aprovechar para diseñar algunas estrategias que nos permitan de verdad dar pasos adelante en la construcción de un sistema que verdaderamente proteja la libertad de prensa, que proteja a los y las periodistas, y eso se hace a través de pedagogía, pero además a través de insistir constantemente, porque el poder suele servirse a sí mismo, y cuando la prensa le estorba, cuando las preguntas le estorban, pues entonces es cuando se pone todo el aparato del poder al servicio de sí mismo, y ese es el momento que nosotros debemos prevenir, no necesariamente contener. Una pequeña nota editorial para terminar. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que nada de lo que ocurre en Capital Sonoro, que cada vez es más, podría ser sin el trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden también que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos financiación de ningún tipo, ni tenemos un muro de pagos ni un sistema de suscripciones, porque nuestra plata viene del Fondo Único para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Lo que necesitamos, eso sí, es que por favor nos recomienden,
que den a conocer este contenido, que peguen el enlace a este podcast en su chat familiar, en sus redes sociales y así nos permitan llegar a más personas. Mientras crece la conversación, crecerá la comunidad. Esto es Capital Político. Nos oímos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. Capital Sonoro.